El movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil de 1968 en México es uno de los acontecimientos más significativos en la historia contemporánea del país, marcado por la lucha de los estudiantes por mayores libertades democráticas y un cambio social profundo. A continuación, les presentamos un pequeño y detallado resumen acerca de esta historia. México vivía bajo un régimen autoritario encabezado por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que llevaba décadas en el poder. Aunque el país disfrutaba de relativa estabilidad económica, el gobierno reprimía cualquier forma de disidencia política. En 1968, el mundo estaba en un momento de efervescencia social, con movimientos estudiantiles en países como Francia, Estados Unidos y Checoslovaquia. Estos movimientos luchaban contra la represión, la desigualdad y la guerra, como fue el caso de las protestas contra la guerra de Vietnam. En México había un creciente descontento entre los jóvenes debido a la falta de libertades democráticas, el autoritarismo gubernamental y las precarias condiciones educativas. Causas principales. 1. Represión gubernamental. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades contra estudiantes fue un detonante clave. 2. Demandas estudiantiles. Los estudiantes exigían el cese de la violencia policial, la disolución del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, que criminalizaba la disidencia, y la liberación de presos políticos. 3. Desigualdad social. La juventud buscaba una mayor apertura política y justicia social en un contexto de inequidad económica. 2 de octubre de 1968. La tarde del 2 de octubre, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para una manifestación pacífica. Sin embargo, el gobierno desplegó al ejército y al grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, lo que resultó en una brutal represión. Sus resultados fueron decenas o cientos de muertos. Las cifras oficiales y no oficiales varían. Cientos de heridos y detenidos. Este evento marcó un punto de quiebre en la relación entre el Estado y la sociedad mexicana, exponiendo la violencia y el autoritarismo del gobierno. El movimiento dejó una profunda marca en la memoria colectiva y simbolizó la lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas. Sus consecuencias políticas fueron las demandas del movimiento. No se cumplieron de inmediato, mas sin embargo sembraron las bases para futuros movimientos sociales y políticos del país. Personajes destacados del movimiento estudiantil y su contexto histórico. Líderes estudiantiles. Durante el movimiento estudiantil de 1968 en México, personajes como Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla y otros líderes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, jugaron un papel crucial. Ellos organizaron marchas, asambleas y movilizaciones pacíficas para exigir cambios democráticos, derechos estudiantiles y el cese de la represión. Presidente Gustavo Díaz Ordaz representó al gobierno autoritario de la época, que respondió al movimiento con represión y violencia, culminando en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Su gobierno reflejaba la política represiva contra cualquier oposición. Estudiantes y sociedad civil. Miles de estudiantes anónimos de universidades como la UNAM y el IPN participaron activamente, junto con académicos, maestros y sectores de la sociedad que se unieron. 1. Raúl Álvarez Garín. ¿Quién era? Fue uno de los principales líderes del movimiento estudiantil y miembro destacado del Consejo Nacional de Huelga, CNH. Era estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Acciones. Álvarez Garín desempeñó un papel clave en la organización y coordinación de las asambleas y marchas, siendo una voz firme en la defensa de los derechos de los estudiantes y en las negociaciones del gobierno. Características. Era conocido por su liderazgo estratégico, inteligencia y capacidad de articulación. Después de los eventos de 1968 fue encarcelado y permaneció detenido por casi 3 años en la cárcel de Lecumberri. 2. Gilberto Guevara Niebla. ¿Quién era? Otro de los líderes visibles del movimiento, también miembro del CNH y estudiante de biología en la UNAM. Guevara Niebla fue portavoz del movimiento estudiantil y participó activamente en la redacción de comunicados y la organización de movilizaciones masivas. Era carismático, reflexivo y comprometido con la lucha social. Al igual que otros líderes, fue encarcelado tras la represión en Tlatelolco y liberado años después. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. ¿Quién era? Líder estudiantil del IPN y otro miembro prominente del CNH. Acciones. Fue uno de los organizadores de las movilizaciones y huelgas en el Politécnico. También jugó un papel importante en la difusión de demandas estudiantiles.
Características: era valiente y determinado, conocido por su capacidad de movilización entre los estudiantes del IPN, al igual que otros líderes. Fue detenido tras los eventos de 1968. Presidentes y funcionarios implicados. Aunque no eran parte del movimiento estudiantil, son figuras clave para entender el contexto. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México. Rol: presidente en funciones durante el movimiento estudiantil. Fue el principal responsable político de la represión del 2 de octubre. Características: conocido por su carácter autoritario e intolerante ante cualquier forma de oposición. Justificó las acciones del gobierno en nombre de la seguridad nacional y el orden público. Legado: su papel en la matanza de Tlatelolco lo convirtió en una figura profundamente controvertida en la historia de México. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Rol: como secretario de Gobernación, fue una figura central en la estrategia represiva contra el movimiento. Más tarde asumió la presidencia de México. Legado: se le acusa de haber jugado un papel clave en la represión de 1968 y de ser responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos. Los estudiantes anónimos. Aunque no todos los estudiantes tuvieron un liderazgo destacado, miles de jóvenes participaron activamente en el movimiento. Estudiantes de las universidades como la UNAM y el IPN formaron la base del movimiento, organizando marchas, escribiendo comunicados y enfrentándose pacíficamente a la represión. Características colectivas. Eran jóvenes idealistas comprometidos con un cambio social y profundo, y con una fuerte influencia de los movimientos sociales internacionales. Muchos de esos eran estudiantes de clase media, aunque también hubo participación de otros sectores sociales.